El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que el hecho de que desde el lunes 29 de julio, el día siguiente de las elecciones presidenciales, el ex candidato de la ultraderecha, Edmundo González, se haya escondido en la Embajada de Países Bajos en Caracas, revela que su plan nunca fue electoral. Y afirmó que González Urrutia abandonó Venezuela debido a que estaba huyendo del fascismo y no del gobierno venezolano. Además, precisó que la decisión de la Embajada de Países Bajos de acoger al ex candidato sugiere una postura alineada con intereses imperialistas, porque ningún embajador debe llegar a un país con la intención de tumbar al gobierno legítimamente constituido, sino respetar al país anfitrión y buscar relaciones constructivas. Eso es lo que estamos viendo aquí en El Mundo desde el Sur. Ahora escuchemos las recientes palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, en torno a los hechos. En el ajedrez se juega jugada por jugada. Así hemos jugado, así jugamos siempre. Respetando las reglas de juego. Tú no puedes salir a tratar de esconder piezas o de esconderle piezas a tu contrincante en el ajedrez. Y no puedes salir después, cuando te veas perdido, porque ya tiene ventaja el que juega contra ti, a quemar el tablero, a romper el tablero, a tirar el tablero. O, si te toca perder, a decir, no reconozco, quemo esto. Eso no se puede. Uno tiene que saber aprender a jugar, respetar las reglas de juego y respetar los resultados. Nosotros hemos jugado limpio y limpio hemos ganado. Y cuando digo hemos ganado es que ha ganado la paz del país. Hoy el país está tranquilo. El país aplaude lo que ha sucedido. Y yo te puedo decir al embajador González Urrutia, en Madrid, le digo, mi respeto a su decisión. Les saluda Luis Guillermo García Bencomo. En nombre de todo el equipo del Mundo desde el Sur les damos la bienvenida. Pero antes de seguir, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han respondido y han participado entonces con la pregunta que hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otras personas participen. El ex candidato de ultraderecha, Edmundo González, abandona el país. Estaba escondido en la Embajada de Países Bajos desde el 29 de julio, mientras ocurrían acciones fascistas pagadas por la extrema derecha. Ahora, ¿cómo se califica esta acción? Hemos colocado algunas opciones. 1, cobardía. 2, irresponsabilidad. 3, traición a sus seguidores. 4, reconocimiento de la derrota. Y la 5, todas las anteriores. Si aún no has participado, puedes hacerlo ahora porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para ver las tendencias que ustedes están manejando al respecto. Recuerden que esto está ubicado en Telegram, en nuestra cuenta de Telesur TV. Pero por supuesto, para seguir adelante, hemos invitado a una persona que nos ha acompañado en otras oportunidades en Telesur y especialmente hoy lo tenemos en El Mundo desde el Sur y es el internacionalista Félix Roque, que además de ser abogado e internacionalista, es profesor universitario de posgrado, escritor, bueno, y una cantidad de cosas más que lo acreditan para estar aquí con nosotros, para que nos ayude a interpretar esta situación. Primero que nada, Félix, bienvenido. Me gustaría que me indicaras profesionalmente, técnicamente, académicamente, judicialmente, jurídicamente, como quieras llamarlo, ¿qué pasó con la salida de Edmundo González? ¿Cómo la percibes tú? Bueno, Luis, buenas noches. Saludos a todos las personas que siguen Telesur y tu programa, muy visto en todo el país. Me preguntas qué pasó. Desde lo jurídico hubo la invocación por parte del señor González Urrutia de la Convención Interamericana sobre Derecho de Asilo Político de 1954, que aquí fue invocada y que aquí fue aplicada. Desde lo político, González Urrutia entendió y comprendió desde un buen comienzo, desde la misma tarde del día 28 de julio, que había perdido las elecciones. Tanto es así que, como se ha dicho, lo dijo el canciller Iván Gil, el mismo día 29, al día siguiente de las elecciones, ya él se encontraba en calidad de huésped
en la Embajada de los Países Bajos. Calidad de huésped, por cierto, que según la convención que estoy citando, debió haber sido notificada al gobierno venezolano. Y entonces la embajada no hizo esa notificación. No lo hizo, y eso da pie a que nuestro gobierno pueda obviamente extender una nota diplomática de protesta por ese hecho, porque obviamente se inobservó, se violó, se incumplió una normativa de derecho público internacional. Entonces hay que decir que justamente este señor no vino a participar aquí. Recuérdate que él apareció unos 2, 3 meses, creo que 2 meses antes de las elecciones, una persona desconocida en todo el país, había ocupado algunos cargos como diplomático por parte de Venezuela en gobiernos anteriores y vivía fuera de Venezuela durante muchísimo tiempo, ¿no? Fue traído, bueno, ante la inhabilitación legítima e ilegal administrativa que sufría la señora Machado, que había nombrado justamente a otra sucesora anteriormente. Inhabilitada María Corina Machado porque, como todos sabemos, cometió una cantidad de delitos que todavía están por cierto, por procesarse, ¿no? Judicialmente. Sí, por cierto que la señora que apareció como candidata sustituta o interina o suplente, Corina Lloris. Ajá, y este candidato tenían algo en común, Luis, que los dos eran mayores de 70 años. Longevos. Ajá. ¿Y por qué los buscaron mayores de 70 años? Nosotros, supiscaces en la investigación y en el análisis, pensamos que al buscarlos como mayores de 70 años, adultos mayores, cuando uno lee el 113 del Código Orgánico Procesal Penal, uno se da cuenta que ellos pueden ser procesados y condenados, mas no pueden ser reducidos a prisión. Gozan de ese beneficio, es decir, reciben la sentencia y la pagan en lo que se llama arresto domiciliario. Casa por cárcel. Sí, bueno, lo llaman así coloquialmente, pero el nombre técnico es arresto domiciliario. Y entiendo que lo plantearon de esa manera justamente aprovechándose de ese beneficio procesal. Los dos tenían esa característica en común, que es bien interesante. Calculado. Yo pienso que fue calculado ese punto. Entonces, ya desde lo jurídico lo hemos dicho, desde lo político lo hemos dicho, y obviamente que por supuesto desde lo humano, de lo personal, se busca un señor mayor de edad, un señor con un cuadro de enfermedades terribles, ¿no? Sí, Félix, vamos a hacer una cosa, vamos a revisar unos argumentos de la vicepresidenta ejecutiva de la República, que es importante colocar aquí a disposición de la audiencia. El sábado 7 de septiembre, en horas de la noche, el ex candidato presidencial de la extrema derecha venezolana, Edmundo González Urrutia, acuérdense el segundo apellido, abandonó el país con rumbo a España, tras una solicitud personal, y eso es importante que lo tomen en cuenta, claro, de asilo político. Esto lo informó la vicepresidenta ejecutiva de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien también aseguró que el opositor se había refugiado de manera voluntaria en la Embajada Española, que por cierto queda muy cerca de la Embajada de Países Bajos, creo que en la misma acera y todo. El gobierno regional, en este caso el gobierno nacional venezolano, ante la solicitud concedió los salvoconductos correspondientes en pro de mantener la paz y la tranquilidad en la nación ante los intentos desestabilizadores de este sector de la oposición radical, algunos lo llaman fascista. Posteriormente el ex candidato viajó en un avión de la Fuerza Aérea Española, que fue autorizado a aterrizar en territorio venezolano, y el representante de la oposición extremista huyó del país luego de acusar sin ninguna prueba al Consejo Nacional Electoral de supuesto fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en la que perdió ante el presidente Nicolás Maduro, ahora reelecto. Esos son algunos de los elementos. ¿Qué rescatas tú de este material? Bueno, de eso rescato tal vez lo último, ¿no? El haber acusado al gobierno venezolano, al Consejo Nacional Electoral, de que su victoria fue desconocida, es un contrasentido por cuanto cuando la sala electoral lo citó para que compareciera en la sala con motivo del recurso contencioso electoral presentado por el presidente Maduro, el único candidato que no compareció, que no estuvo allí, fue justamente González Urrutia. Lo citaron incluso varias veces, incurrió en desacato, que como sabemos tiene responsabilidades civiles y también penales. Y luego después la Fiscalía, el Ministerio Público, le extendió 3 citaciones consecutivas para que compareciera ante unos presuntos delitos cometidos por él. Tampoco compareció. Y no compareció porque justamente, como se ha dicho, desde el 29 de julio el señor Urrutia se encontraba hospedado en la Embajada del Reino de los Países Bajos. ¿Hospedado o escondido? ¿O las dos cosas? Yo pienso que las dos cosas, porque legalmente, o por lo menos institucionalmente, el Reino Unido de Países Bajos le da la calificación de huésped, ¿no?
Pero obviamente esa calificación no pudo haber sido reconocida por el gobierno porque nunca nos fue participado a Venezuela. Por tanto, se encontraba allí refugiado, escondido, huyendo, se encontraba allí en una situación Pero fíjate bien que es irregular. interesante que él no participa a la Cancillería, es un deber hacerlo, Claro. que está en esa embajada. Pero bueno, ponle tú que el Estado venezolano no se enterara, pero los simpatizantes, los seguidores, los votantes de Edmundo González ni siquiera sabían dónde estaba su líder, si se puede llamar así. Claro, esa es otra de las situaciones. Es decir, cuando uno analiza el hecho político como tal, uno se da cuenta que la escapada, la huida, el asilo, el vuelo rasante de Edmundo hacia primero República Dominicana y luego después a España, con parada en los Azores, eso fue más o menos la ruta que tuvo el avión de Fuerza Aérea Española para llevarse a este señor, uno se percata que los 5.2 millones de votantes que sacaron ellos, bueno, no participaron de este proceso. Si obviamente él hubiese tenido algún sentido, alguna orientación de que había ganado las elecciones, mire, tome la calle, mire, Claro. movilice, mire, salga y exprese su manifestación. Un líder hubiera salido a buscar Pues esos claro. 8 millones de votos que dijeron que tenía. No, el hecho de haberse escondido, como lo dice el actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, es un sinónimo de que uno, nunca estuvo ganado para el proceso electoral y dos, siempre supo que había perdido las elecciones. Por lo tanto, ese argumento peregrino de que hubo fraude, y yo que seguí ese proceso electoral muy de cerca, paso a paso, no pude nunca creer que a las 6 de la tarde el sector que él representaba ya tuviera el 70-80% de las actas cuando el Consejo Electoral vino a dar su primer boletín pasada las 12 de la noche. Por tanto, no podía uno creer en actas forjadas, en actas anónimas, en actas fraudulentas, en actas que no tenían ningún sentido o valor de prueba alguna. En conclusión, sí hubo fraude, pero el fraude lo cometieron ellos. Claro. A María Corina Machado, bueno, Edmundo González, que fue instrumentalizado para esto, y los seguidores. En términos futbolísticos hubo autogol. Un autogol. Sí. Tú sabes que había entonces te acuerdas que hubo un presidente en Venezuela que llegó a decir hay un autosuicidio, ¿te acuerdas? Exacto, sí, Por supuesto que no se Pérez, puede claro. decir de esa manera, pero Carlos Andrés Pérez. Luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, un grupo armado atacó a militantes del chavismo. Esto es un dato importante. Las tragedias ocurridas en el país fueron planificadas por la extrema derecha, en unión con los llamados comanditos que María Corina Machado decía que estaba creando a nivel nacional, descritos por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, como grupos delincuenciales instrumentalizados. De acuerdo con el fiscal general, estos grupos clandestinos fueron creados para ejecutar actos violentos y desestabilizar el país. Y estos hechos terroristas, que siguen siendo objeto de investigación, dejaron como resultado decenas de muertos, 27 para ser exacto, así como infraestructuras públicas destruidas durante las manifestaciones del 28, 29 y 30 de julio, sin contar casi 100 heridos, la violencia, o más de 100 heridos. La violencia alcanzó a 60 veedores internacionales que se encontraban en una carpa del Consejo Nacional Electoral, la cual fue atacada con disparos. Los activistas políticos de la extrema derecha venezolana además usaron las redes sociales como un campo de batalla en el que la desinformación, los llamados fake news, que no son otra cosa que mensajes falsos disfrazados de noticias, intentaron sembrar el terror en el país bolivariano. Bueno, esa es parte de la realidad y por la cual además se le estaba pidiendo responsabilidad a Edmundo González para que fuera a la Fiscalía a aclarar todas estas cosas, ¿no? Así es. ¿Cómo interpretas tú todo esto? No, creo que ahí en toda esta parte hubo una voluntad de ejercer el gobierno por parte del Estado venezolano. Es decir, eso que ocurrió, los desmanes, los destrozos, los heridos, los asesinatos inclusive, que obviamente fueron causados por estos grupos de extrema derecha fascistas, no los puedo calificar de otra manera, fueron repelidos con todo el poder coercitivo que tiene el Estado y que por mandato constitucional está en la obligación de proteger, de socorrer a la población. El hecho de que hubo allí más de 2.000 detenidos, ya muchos de ellos han sido puestos en libertad, otros están siendo procesados dada la magnitud de sus delitos, es una demostración, Luis, de que la gobernanza funcionó.
Hoy decía el señor presidente de la República, Venezuela es un país en paz, en tranquilidad, en sosiego. La frontera nuestra está perfectamente custodiada, pero en total movimiento y en total tranquilidad. Y así está todo el territorio nacional. Sinónimo de que aquí la institucionalidad nunca se perdió. Fíjate, Félix, recordando un poco cómo fue el episodio con Hugo Chávez, comandante Hugo Chávez, cuando hizo su rebelión cívico-militar, que no pudo lograr el objetivo que se había planteado, como él mismo lo dijo, por ahora, dijo entonces. Sí, claro. Él se entregó y fue enjuiciado y estuvo preso, asumió su responsabilidad ante el país. Y le dijo a los seguidores, es el momento de bajar las armas, de regresar a sus casas para que no haya derramamiento de sangre. Aquí lo menos que puede haber hecho un líder, como el caso, si se puede llamar líder, Edmundo González, era pararse frente a un medio de comunicación que tenía todos los medios, por supuesto, a disposición, como lo han hecho siempre los sectores corporativos, decirle a sus seguidores, mire señores, como él dijo, ganamos las elecciones, pero es el momento de mantener la calma, vamos a mantenernos en actitud de protesta cívica, pacífica, en paz, pero no, él se escondió, Claro. no llamó a sus seguidores a mantener la calma, ¿entiendes? A defender su supuesto triunfo. Entonces, ¿eso qué revela? No, eso revela que no hubo nunca ningún... Y además dejó que la gente peleara en las calles y él estaba escondido. Claro, claro. Eso te demuestra a ti que allí no hubo nunca ningún liderazgo por parte de este señor, ¿no? Y sabemos que los liderazgos no se decretan, se construyen desde las bases. Bueno, cuando uno habla de un líder, uno ubica a un Fidel Castro, uno ubica a un Ernesto Guevara, uno indica a un Mao Zedong, uno indica a Perdonando la distancia, por supuesto. uno indica a un Hugo Chávez Frías, ¿ves? Uno indica a un Nicolás Maduro. Es decir, gente que se han forjado pateando las calles, como es lugar común decirlo, ¿no? Este señor que se encontraba en el extranjero, que llegó aquí invitado a que ejerciera un interinato que, por cierto, Luis, tú lo sabes, tenía todo el sabor de un nuevo Camporazo. ¿Te acuerdas de Héctor Cámpora allá en Argentina? Claro. Cuando ganó las elecciones y luego le entregó el poder al peronismo, ¿no? Bueno, aquí parecía que iba a ocurrir algo semejante o algo parecido. Y algo semejante o parecido pretenden hacer ahora para el 10 de enero, cuando según él, y que se va a proclamar en España, no sé si el rey Felipe le va a colocar la banda presidencial a él para tratar de gobernar a nuestro país desde el extranjero. Ha hecho que recuerda un poco cuando el rey de España nombraba a sus virreyes, nombraba a sus capitanes generales, tiempo que creo que ya pasó hace más de 400 años y que no vengan con estos tipos a revivir. Pero para poderle colocar la banda presidencial a Edmundo González, tiene que estar presente Juan Guaidó, que fue el que se declaró presidente interino. Tendría que ir a España a imponerle la banda presidencial. Claro, claro. Mira, equipo de producción, acompáñenme. Vamos a escuchar al canciller en relación con el tema de los Países Bajos. Sí, sería interesante eso, porque el canciller Iván Gil comunicó que el ex candidato de ultraderecha venezolana se encontraba refugiado en la Embajada de Países Bajos durante la violencia desatada luego de las elecciones. Y es importante que escuchemos al canciller para que tú, Félix, también me acompañes en una interpretación de esto. Escuchemos al canciller Iván Gil de Venezuela. El señor ministro indica en su carta, me paso a leer, que al día siguiente de las elecciones, es decir, el 29 de julio del año 2024, decidí concederle hospitalidad a la residencia del encargado de negocios del Reino de los Países Bajos en Caracas durante el tiempo que fuera necesario al señor González Urrutia. Es decir, el señor González Urrutia se refugió en la embajada del Reino de los Países Bajos un día después de las elecciones. Es decir, su plan jamás fue un tema electoral. Ya, ¿qué sabía el señor González Urrutia que pasaría en Venezuela, que se fue a refugiar? Ese era el mismo día que los comanditos del terror estaban ocasionando desastres y violencia en todo el país. Es decir, mientras los comanditos del terror incendiaban módulos policiales, atacaban escuelas, atacaban hospitales, el señor González Urrutia en ese mismo instante se estaba refugiando en la embajada del Reino de los Países Bajos, según lo confiesa el propio ministro de ese país. Una situación irregular. Le dio la condición de huésped, lo cual también es irregular y no fuimos informados. Esto es muy importante. Nosotros vamos a enviar una nota de protesta al gobierno de los Países Bajos porque hemos debido ser informados según los protocolos internacionales. Lo ocultaron. ¿Por qué ocultaban esta información? Bueno, tendrán que aclararlo a la opinión pública nacional y mundial.
Félix, en 2 palabras, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir trabajando, seguir defendiendo la institucionalidad de Venezuela, hay que profundizar incluso las acciones políticas, judiciales y de gobierno que el Ejecutivo viene impulsando en los últimos tiempos. Mañana se instaura en Caracas el Congreso Mundial Antifascista y ahí estamos invitados a participar en ese congreso, tendrá lugar en Caracas y obviamente que allí se harán manifestaciones de este tipo. La declaración que acaba de escucharse de nuestro canciller Iván Gil es una clara y evidente demostración, Luis, que don Edmundo González Urrutia, hoy prófugo de la justicia venezolana, asilado según la convención que ya señalamos, es más o menos que un cero a la izquierda. Por lo tanto, nuestro país, nuestro gobierno, nuestra cotidianidad va a continuar. El año que viene es un año de mega elecciones y eso está previsto que se realice con toda normalidad en el país. Bien, Félix, muchas gracias por tu presencia acá. Nosotros hicimos una encuesta al principio, que me gustaría que escuchemos a ver cuál es la percepción, la interpretación de nuestros usuarios. El candidato de la ultraderecha, Edmundo González, abandona el país. Estaba escondido en la Embajada de Países Bajos desde el 28 de julio, 29 de julio, mientras ocurrían acciones fascistas pagadas por la extrema derecha. Ahora, ¿cómo se califica esta acción? Habíamos puesto varias opciones. Una es cobardía, otra es irresponsabilidad, otra es traición a sus seguidores, otra es reconocimiento de la derrota y otra es todas las anteriores. Vamos a ver qué respondió nuestra audiencia. Vamos a observar aquí, estoy observando, ayúdenme un poquito con esto, nuestros compañeros. Estamos observando allí 15% tiene la opción de cobardía, 5% considera que hubo una gran irresponsabilidad. La traición a sus seguidores la califica en un 5%, el reconocimiento de la derrota 11% y 65% considera que son todas esas opciones. Hubiese votado también en la última opción. Félix Roque dice lo mismo. Bueno, vamos a terminar el programa. Como podemos observar, el líder artificial que fabricó María Corina Machado por instrucciones de quienes dirigen las corporaciones transnacionales y políticas de Estados Unidos es ahora una víctima que huye de sus propios operadores fascistas que, si no fuera por la gravedad de su actitud cómplice, podría provocar compasión frente a su triste destino. Ahora, la conclusión sobre esta trágica comedia la deben escribir quienes creyeron en las fantasías que fueron estructuradas en las conciencias de unos 5 millones de personas quienes emitieron sus votos por un proyecto que consideraron oportuno, pero que en realidad era oportunista, dada su naturaleza delictiva. Así que más temprano que tarde veremos el fin de esta historia, cuya actriz principal parece estar llegando hasta el final, no solo en Venezuela, sino para el mundo desde el sur. Así es.